Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí en Color Visión. Vamos a analizar juntos los temas noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. La muerte del quinto accidentado en el caso de Bávaro de hace una semana y media consterna y sigue consternando más al país en materia de turismo, porque es un hecho, caramba, catastrófico. La muerte de una persona, las heridas de otros, es un hecho lamentable, pero además de eso, nos hace mucho daño, Es una pena que personas jóvenes que participaban en esta excursión desde un hotel hacia la isla Saona, en este vehículo, haya sufrido este accidente y haya sufrido este accidente tan aparatoso, tan desastroso. Y por más que se le busquen las fórmulas de ver y de endilgar culpas y de establecer situaciones, esto es un hecho multifactorial. Tiene muchos factores y los accidentes son accidentes y no debieran ocurrir. Pero es muy cómodo y muy fácil, después que ocurre el accidente, comenzar a buscar qué pasó y qué no debió pasar. Lo importante sí es determinar estos factores para tratar de evitar repetirlos. Ahora, ¿cómo tratar de evitar un accidente de tránsito? ¿Cuáles medidas hay que tomar? En casos como este, hay que ver, se habla de temeridad, se habla de velocidad, se habla de un estado anímico signado por sustancias del chofer, se habla de, hay muchas cosas lo que se dice, que si estaba apto o no estaba apto, que si, se ha hablado hasta de que las personas adentro no llevaban los cinturones de seguridad, en un autobús generalmente la gente no se pone cinturón de velocidad, todo este tipo de cosas. Lo importante es buscar realidades razonables para tratar de evitar pasar por ese trago amargo nueva vez. Para evitar que personas que vienen a visitarnos, a disfrutar de nuestras bondades como país, se vean envueltos en situaciones tan calamitosas como esto de un accidente de automóvil fatal por demás. Es una pena realmente que hayamos incurrido o que hayamos estado involucrados en esta situación como país. El tema de la fecha, no cabe dudas, es el proceso electoral del Partido de la Liberación Dominicana, proceso interno, ellos le llaman consulta, es una suerte de primarias de elección de su candidato presidencial. Y esto tiene mucha tela por donde cortar. Hay mucha gente haciendo análisis y visualizando estos temas. Yo tengo el mío, yo tengo mis ideas de estos resultados. Miren, lo primero es que quien va a una competencia va a ganar o perder. Se ha demostrado en los últimos tiempos que por razones de las encuestas que pueden trazar perfiles, necesariamente no son un acierto, porque cuando la gente va y se encierra de un modo secreto, personal, sin el temor de antes de que sabían por las papeletas por quién usted votó y se hablaba de represiones si usted votó por tal o cual. Eso pasaba aquí en República Dominicana hace unos años y la gente vivía con ese temor. La gente ha aprendido que el voto realmente es secreto y ahí expresa su verdadera voluntad, ahí expresa sus verdaderos intereses, ahí expresa lo que cree o lo que no cree y lo expresa con su voto. Y cualquier voto, el voto del chofer de carro público, del empleado de la CDE que pone la luz y corta la luz, desde la secretaria de una oficina, desde el empresario, desde el político, es exactamente igual. Es un voto, es exactamente igual. Esta contienda interna
tiene virtudes y tiene retos. Virtud número 1, lo comentaba la semana pasada, es que han motorizado a un PLD anquisolado, acorralado, con temores, con el baldón encima de que se hizo el peor gobierno en el periodo de gobierno de la historia de República Dominicana en los últimos 16, o le atribuyen en los últimos 20 años de los 24 que se ha gobernado en República Dominicana, salvando el 2000 a 2004, que fue el PRD con Hipólito Mejía, que fue otro desastre de gobierno. O sea, salvando todo ese tipo de cosas, el PLD se siente y está acorralado, acusado de corrupción, acusado de que es un partido de muchas zancadillas, de gente que, de traicioneros, de todo se le acusa. Se acusan entre ellos mismos. Y esto se agravó a propósito de aquel 6 de octubre del 2019, cuando en las primarias Gonzalo Castillo le ganó a Leonel Fernández y Leonel Fernández tomó la decisión de que si él no era el candidato, él se iba del partido, iba a hacer tienda aparte y haría otro partido. Y así lo hizo. Entonces comenzó esa incisión dentro del PLD que se agravó y se agudizó con la derrota del 5 de julio del 2020 que le propinó el PRM y Luis Abinader en las elecciones generales. Al ocurrir esto, entonces la situación interna de acallamiento o de desbandada o de transfugismo se agudizó. Yo decía y comento y sostengo que mucha gente del PLD está sufriendo el mismo síndrome de los reformistas cuando perdieron las elecciones en 1978, que tenían vergüenza de decir que eran reformistas, incluso estando en el gobierno en la última parte. Le daba vergüenza admitir que eran reformistas porque lo tachaban de todo. Y el que está en el poder tiene ese baldón de mucha gente. Y los PLDistas estaban en esa situación, se escondían. Y PLDistas, no, yo no estoy en política ahora. Usted veía salvo las figuras del comité político, del comité central, que tenían que participar en medios de comunicación, en accionar político cotidiano. Los PLDistas per se, militantes, están rezagados. Y esa es una de las virtudes de este proceso, ganara quien ganara, que motorizó el partido de ese dormitar que tenía y de ese temor que tenía a mostrarse nueva vez como una realidad política en República Dominicana. Claro, el PRM trata de decir que el PLD es ya una entelequia y la gente de la Fuerza del Pueblo también, porque quieren nutrirse cada vez más de esa fuerza, principalmente para hacer crecer su candidatura y su partido. Pero la verdad es que el partido se movilizó. La verdad es que hizo ejercicio interno en cuanto a lo que era una preferencia para buscar fórmulas de una candidatura para el 2024. Porque si bien es cierto que ganó uno y perdió otro, no es menos cierto que esto ya pone al PLD en igualdad de condiciones política electoral de cara a los otros dos partidos mayoritarios del país. Son tres grandes partidos mayoritarios del país. El PRM, que tiene ya un candidato seguro, que es el presidente Luis Abinader en la repostulación en busca de una reelección. Leonel Fernández, que ha estructurado un partido en el entorno de su candidatura presidencial nueva vez. Nadie se lo pone y él es el candidato. Ese partido se ha hecho para Leonel Fernández buscar la presidencia. Y el PLD ahora ya con un candidato, Abel Martínez, comienza a conformar
un perfil de candidatura hacia las elecciones del 2024. Ninguno de los tres, ni Luis Abinader, ni Leonel Fernández, ni Abel Martínez, son candidatos oficiales, porque esas candidaturas se oficializarían, o sea, se oficializarán el primer domingo del mes de octubre del 2023, justamente dentro de un año, cuando están marcadas por la ley electoral, la ley de partidos, está marcado el día de las primarias para los partidos escoger a sus candidatos. Claro, Leonel Fernández es el seguro candidato y Luis Abinader es el seguro candidato del PRM, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo. Y ya Abel Martínez es el candidato del PLD. Ahora comienzan a correr en situaciones más o menos similares en cuanto a tener estructuras hacia la candidatura con un candidato. Esa es otra de las virtudes de ese triunfo, de ese proceso. La tercera virtud de ese proceso para los PLDistas ya como, según informara Alejandrina Germán, inicialmente se hizo una entrega de padrón de listado de militantes de 1.700.000, pero en la revisión se sacó gente que estaba en otros partidos, se confirmaron gente y finalmente quedó en 1.300.000 militantes del partido. Y si 1.300.000 usted le quita 500.000, votó entre un 38 o 40% de la militancia. Y eso es lo que vota en unas primarias abiertas, formales, y esto era una suerte de consulta, unas primarias, eso es lo que votan en los partidos. Eso es lo que votan en los partidos. Una tercera parte, generalmente, es lo que votan los partidos. Eso no concita el entusiasmo para ir a votar. O sea, su votación cuantitativa fue buena. Los resultados. ¿Qué pienso yo de los resultados? Miren, una cosa es caer bien, tener aura, ser reconocido por la sociedad. Y otra cosa son los votos. Hay que saber traducir a votos las simpatías personales. Y eso le pasó, a comenzar de abajo hacia arriba, a doña Margarita Cedeño. Doña Margarita Cedeño desde hace muchos años es una de las personas que mejor marca en República Dominicana. Óigase bien, que mejor marca por simpatía, por su aura, por su forma de ser, por lo que usted quiera en República Dominicana. Siendo primera dama, en ocasiones marcó mejor en las encuestas que su propio marido siendo presidente, Leonel Fernández. Recuerdo en una de esas encuestas que ella estaba a la par con Nicolás de Jesús López Rodríguez, por encima del grupo político. Y años después, siendo vicepresidenta, exactamente igual. Cada vez que se mide a Margarita Cedeño de Fernández en las encuestas generales por simpatías, Margarita tiene un lugar preponderante. Ahora, traducir eso a votos es otra historia. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que contar, primero, con un discurso. Segundo, con una maquinaria política que arme la carpintería de la estructura de campaña. Dónde usted tiene que ir, de qué debe hablar, cómo debe hablar. No es ir a un sitio y hablar porque yo caigo bien y yo soy sincera y yo digo tales y cuales cosas y hago un chiste. No es eso. Es que la gente perfila a la persona como un potencial presidente, con su visión de presidente, cómo haría las cosas. Pero además de esa carpintería para la campaña, está la carpintería, la logística, que tiene varios significados. Esto de logística para las votaciones, para el proceso de esos últimos días y el día de las votaciones, para movilizar a la gente, para saber dónde están los compañeros, para tener una estructura que los busque, que los lleve. Y eso también cuesta mucho dinero.
mucho dinero. Mucho dinero. Ese es el caso de Margarita. Por eso, su tercer lugar con un 18%, si usted hace el análisis frío, verá una razón en él. Yo personalmente pensaba, creía, suponía que Margarita iba a ocupar el segundo lugar, mucho más cerca del ganador del primer lugar. En el caso de Domínguez Brito, está más o menos una situación similar, aunque menos. Primero, Domínguez Brito no tenía los recursos económicos para hacer una campaña de esta naturaleza, ni para la estructura necesaria para el día de las votaciones. Número 2, Domínguez Brito, si bien es más ducho en ese día a día, en esa fortaleza, en elaborar un discurso sobre el tema electoral, sobre el tema político, su discurso estaba muy centrado en que yo voy a brindar la honestidad y que yo voy a brindar la transparencia y que yo voy a hacer el gobierno que hay que hacer en ese sentido. Lo que en cierto modo a los propios PLDistas, que eran los convocados a esa consulta, aunque la gente podía votar a los que no fueran partidistas, pero eran los PLDistas. Yo oí en mucho más de uno decir, pues si Domínguez Brito gana, el primero que va a meter preso a toda la gente que está metiendo presa por las cosas que hizo es el propio Domínguez Brito. Su discurso chocaba un poco con la situación que sufre el PLD en estos momentos de cuestionamientos por el manejo de los fondos públicos durante las gestiones de gobiernos del PLD, o sea, la corrupción. Y si desde lo interno, piensan muchos PLDistas, se hace esa misma crítica, y no solamente esa crítica, sino esas acusaciones veladas pero per se, ¿qué podemos esperar de esta persona? En el caso de Abel Martínez comenzó mucho antes que Domínguez Brito. En este tramo, Domínguez Brito lo había hecho en la campaña anterior, del 2020, pero en este tramo comenzó mucho antes, recorrió el país varias veces, movilizando a la gente con un entusiasmo inusitado, que no se veía, uno no entendía el fervor que había levantado dentro de los propios PLDistas, y con un discurso que en este momento es hasta interesante. Lo comenzó desde su gestión al frente del Ayuntamiento de Santiago y lo ha seguido y lo manejó. El tema haitiano, el tema de la deshaitianización del país, el tema de enfrentar la situación de la inmigración descontrolada e ilegal a República Dominicana. Esa es la realidad. Fue presidente de la Cámara de Diputados por un buen tiempo y ha sido un alcalde que todo el mundo llama exitoso en Santiago por lo que ha dejado en Santiago. Entonces hay que ver todas estas situaciones. ¿Qué hizo alguna gente afiliada a la gente del grupo de Abel Martínez? Ciertamente, que decía que Margarita no podía ser la candidata porque Margarita tenía mucha cercanía, por los afectos lógicos, a final de cuentas, con Leonel Fernández. Pero decían lo contrario también, decían lo mismo de Abel Martínez, que Abel Martínez era un pupilo, por así decirlo, de Leonel Fernández y que prácticamente podía entregar su candidatura y el partido a Leonel Fernández. Y yo no creo eso. Esa parte yo no la creo, por una razón sencilla. Si Abel Martínez pudiera ser el catalizador de llegar a acuerdos entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, podría ser quizás una persona idónea, pero sobre la base de qué escenario político. Una primera vuelta no debe ser, o no se piensa que pudiera ser,
por una razón sencilla, señores. Leonel Fernández va a ser candidato presidencial, truene, llueve, ventee por encima de cualquier alianza, cualquier acuerdo que Leonel Fernández hiciera con quien sea, es sobre la base de su candidatura presidencial. Y Abel Martínez tiene la oportunidad ahora de ser candidato presidencial. No va a entregar su candidatura, si ese fuera el caso, no va a entregar su candidatura para entregársela a Leonel Fernández, por más buenos amigos que sean y por más pupilo que pudiera ser él en las lides políticas. En el único caso que podía pasar es en una eventual segunda vuelta. En una eventual segunda vuelta. Y si la segunda vuelta, con Luis a la cabeza, estamos poniendo un escenario muy realista, con Luis a la cabeza, 46, 47, 48, 49%. No llega al 50%. Quedan Abel y Leonel. El que quede en segundo lugar va a concitar los votos del otro. Más fácil, Leonel Fernández concita los votos PLDistas a su lado que Abel los votos de la Fuerza del Pueblo, porque la gente de la Fuerza del Pueblo son muy radicales. Muy radicales. El radicalismo que tenía Bosch en su momento, de que no cedía y no tenía visión sobre el futuro político por su dureza de carácter y su radicalización en los conceptos, aunque perdiera, la tienen la gente que está en la Fuerza del Pueblo. En ese es el único caso donde podría haber una coalición, una unificación de criterios. Lo que sí pudiera haber es un acuerdo por debajo de que no se hostilicen ninguno de los dos, ni Leonel ni Abel, sino que el blanco común sea el gobierno y Luis Abinader, hasta ver dónde llega el proceso electoral. Esa es la realidad, señores, en este momento, o esa es mi realidad. Los porcentajes de Abel Martínez de 60% versus el más cercano, que fue Domínguez Brito, con un 20%, le triplicó la cantidad de simpatías a lo interno del PLD. Y juntando a él y a Margarita en un 38%, los deja con un poquito menos del 50% entre todos los demás. Ahora Abel tendrá que manejarse con esa estructura de los problemas internos del PLD, con la presión de Danilo Medina, que no es candidato a nada, que no tiene opción de poder, pero que lógicamente ejerce una presión sobre ese comité político muy recio. Veremos qué pasa ahí. El tiempo será interesantísimo en política de aquí en adelante. Los tres ya van corriendo en una forma paralela. En una forma paralela. Mira, la capital dominicana es realmente un caos. Un caos. Y en medio de ese caos, las medidas que se toman a lo tonta y la loca, como eso de parquéate bien, para poner multas, sin una planificación, sino para el figureo y las cosas, dejan mucho que desear de cómo se visualiza la capital dominicana a lo largo del tiempo, en el presente inmediato, en el futuro inmediato y en el futuro real. El Listín Diario, en la voz de su director Miguel Franjul, publica un editorial en La Fecha que no tiene desperdicio. La capital del 2050. Lo comparto con ustedes a continuación. La capital del año 2050. Cuando publicamos la serie Una Metrópolis Enferma, en junio del 2018, los graves problemas de Santo Domingo comenzaban a hacer metástasis. Sus calles y avenidas estaban sumergidas en el caos de los taponamientos de vehículos, como arterias esclerotizadas que dificultan oxigenar su sistema circulatorio. Sus áreas residenciales, desdibujadas porque se ampliaban sin respetar normativas de uso de suelo y edificaciones, convirtieron a la capital en una urbe anacrónica.
La acelerada expansión de su población hizo que la periferia se transformara en un conglomerado de gentes hacinadas, carentes de todos los servicios básicos, como una gran favela. Hermosa por fuera, grotesca por dentro, la ciudad entonces, que es la misma de hoy, pero más contaminada, estresante para vivir e inundada de basuras y ruidos, estaba francamente enferma. Faltaba someterla urgentemente a una cirugía de orden y reconstrucción, y en ese contexto Listín Diario propició un foro de expertos del que salieron soluciones prácticas. Nos complace saber que el presidente Luis Abinader ha decidido dar luz verde a la iniciativa Santo Domingo 2050, estableciendo los lineamientos de una amplia estrategia provincial de ordenamiento territorial. Las líneas maestras para esa transformación están definidas en múltiples estudios de su realidad urbanística, ambiental, económica y social y de las proyecciones de su crisis, que son las que se abordarán en este plan estratégico. Es la iniciativa más seria y decisiva para enfrentar el conjunto de males que han llevado a la capital a convertirse en un indeseable hábitat para sus más de 4 millones de residentes, más los que vienen por ahí. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Ministerio de Salud Pública reportó 12 nuevos casos positivos de SARS-CoV-2 tras procesar 1.525 pruebas en las últimas 24 horas. La Dirección General de Epidemiología, a través del Boletín 942, señaló que hay 233 casos activos de COVID-19 con 647.234 registrados. 3.043.039 sospechosos descartados y 642.617 pacientes recuperados de la enfermedad. En la consulta pública realizada por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, actual alcalde de Santiago, resultó ganador, superando a sus compañeros contrincantes con más de 200.000 votos, con un 60.80% en la contienda electoral interna. En segundo lugar quedó Francisco Domínguez Brito con 20.64%. El tercer lugar lo ocupó Margarita Cedeño con 16.23%. En cuarto, Marix Hernández con 1.06% y en quinto, Karen Ricardo con 0.76%. 3 personas fallecieron, entre ellas un raso de la policía y otras 5 resultaron heridas, de los cuales uno es miembro del ejército en un tiroteo registrado en un colmadón del sector Vietnam de San Felipe Villamella, municipio Santo Domingo Norte. La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público confiscaron 82 paquetes presumiblemente de cocaína en la provincia de Barahona. Tras iniciar un operativo de seguimiento y captura, los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas interceptaron en el cruce Santa Elena de la referida provincia a 2 hombres a bordo de una jipeta marca Chevrolet Traverse con placa de exhibición, iniciándose de inmediato el protocolo de inspección. El tema de Haití es un tema que sigue dando que pensar. Sigue dando que pensar, es una situación en progreso en el que se están barajando muchas cartas, donde la situación de intranquilidad, de inseguridad, de inestabilidad es incierta, el futuro de ese país. ¿Qué va a pasar en Haití? Los dominicanos estamos
atentos y sigo entendiendo que el gobierno ha estado haciendo lo correcto, pero la llegada de fuerzas de Canadá, supuestamente para entrenar policías de Haití y con unas tanquetas que supuestamente habían comprado antes y que ahora es que la están entregando, y el baraje que tienen los Estados Unidos, que no quiere verse involucrado en una intervención militar hasta que pase el primer martes del mes de noviembre, cuando tienen las elecciones de medio tiempo, donde se van a discutir la supremacía del Congreso de los Estados Unidos, fuente vital del poder en los Estados Unidos, no va a permitir que el presidente Joe Biden y su partido y su gobierno se involucren en una intervención en Haití. Después de eso, cualquier cosa puede pasar. Mientras tanto, Canadá ha dado el primer paso. Los Estados Unidos mandaron una gente allá al subsecretario Nichols y ha estado hablando sobre el tema, ganando tiempo sobre el tema. Pero la situación sigue intranquila, es un caos lo que se vive en Haití todavía. Y hay que estar observándolo día a día. Con estos y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. La Organización del Tratado del Atlántico Norte ha comenzado sus ejercicios militares rutinarios dedicados a disuadir nuclearmente, con maniobras que se llevarán a cabo con la participación de 14 países hasta el 30 de octubre, donde se desplegarán hasta 60 aeronaves de diversos tipos, incluidos cazas de cuarta y quinta generación, además de aeronaves de reconocimiento, aviones cisterna y bombarderos estratégicos B-52, de acuerdo con un comunicado de la alianza publicado la semana pasada. Oleadas de drones suicidas cargados con explosivos golpearon la capital de Ucrania, provocando incendios e hicieron que la gente corriera a los refugios una semana después de los ataques rusos más amplios contra Ucrania en meses. La primera ministra británica Liz Truss se encuentra bajo presión tanto de la oposición laborista como de una buena parte de sus diputados para que dimita después de haber tenido que desmantelar su plan fiscal por el caos provocado en los mercados financieros. La mención al estatus de Taiwán en la sesión inaugural del 20º Congreso del Partido Comunista en China ha vuelto a poner de manifiesto las tensas relaciones entre Pekín y Taipei. La promesa de reunificación reiterada en su discurso por el líder chino Xi Jinping y largamente ovacionada por los asistentes al Congreso ha tenido ya su respuesta en el gobierno de la isla. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La voz de los Estados Unidos de América, BOA, presenta esta semana en su foro interamericano un análisis interesantísimo de lo que está pasando con los efectos del clima, cómo revertir la situación del clima, inundaciones, deslaves, ciclones en toda la región y lo que acaba de pasar ahora por Centroamérica con este huracán, es para hacer un análisis del tema. Vimos lo que pasó por República Dominicana y por parte de Cuba. El año pasado
azotó una parte de Puerto Rico nueva vez. Entonces, estamos en una situación calamitosa. Y con la conducción de Gonzalo Abarca, quien es el productor de este programa Foro Interamericano, se analiza esta situación. Comparto con ustedes este reportaje Foro Interamericano de La Voz de los Estados Unidos de América. A continuación, y con esto despido mi programa de esta noche, con una invitación para mañana, nueva vez, a esta misma hora, aquí en Color Visión y por otros medios también. Pasen un feliz resto de la noche. Pasen un buen día. Nos vemos mañana. Centroamérica continúa sintiendo los efectos del huracán Julia, mientras en Florida el impacto del huracán Ian seguirá afectando al estado por al menos años, según el propio presidente Joe Biden. Ian causó la muerte de más de 120 personas en la Florida y las Carolinas. También ha dejado a miles de residentes sin trabajo y las pérdidas se estiman en unos $70 mil millones, según la firma Moody's. Pero, ¿qué está pasando en la región? ¿Por qué los fenómenos golpean más frecuentemente? Y la gran pregunta, ¿se puede revertir el impacto del cambio climático? Bien, para analizar el tema me acompaña el doctor Edwin Castellanos del Observatorio Económico Sostenible de la Universidad del Valle en Guatemala, Javier Sierra, portavoz de Sierra Club, la mayor organización ambiental de Estados Unidos, y también con nosotros nuestros corresponsales en Florida, José Pernalete, y en Nicaragua y Costa Rica, Donaldo Hernández. Bien, bienvenidos todos. Voy a empezar contigo, José. Estuviste informando en medio de esta furia, ¿no?, devastadora del huracán Ian. ¿Qué fue lo que más te impresionó de su devastación? Además de la fragilidad humana, además de la fragilidad de las construcciones y de la necesidad de revisión de políticas para el mantenimiento de infraestructuras, también me ha sorprendido mucho la entereza con la que los residentes, sobre todo de zonas donde habitan hispanos, se han mantenido en pie. La resistencia de estas personas de mantenerse en el lugar donde habitaban para permanecer allí, ver recuperar sus espacios y ver de nuevo renacer la esperanza de vida. Esto es sin duda algo que nos hace ver de cerca lo que es también pertinente destacar, la garantía de tener la vida garantizada, es decir, que poder estar en esos lugares a pesar de las circunstancias tan negativas. La fuerza de la naturaleza fue contundente, pero también ha sido contundente la necesidad y persistencia de los sobrevivientes. Esa resiliencia verdaderamente impresionante, pero también hemos estado viendo imágenes devastadoras mientras tú hablabas y, como decía el presidente Joe Biden, tomará años para reconstruir Florida. Javier, paso contigo. ¿Por qué los huracanes se están golpeando? Fíjate, más frecuentemente y con mayor devastación. Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, hay dos factores fundamentales que agravan el poder destructor de un huracán. En primer lugar, la temperatura del océano y, en segundo, el nivel de humedad en la atmósfera. La crisis climática empeora los dos. Cuanto mayor sea la temperatura del agua, más energía adquiere y más se aceleran los vientos. Ian alcanzó casi 160 millas por hora, realmente un monstruo. Y cuanta mayor sea la humedad concentrada en la atmósfera, más intensas serán las lluvias. Estos dos factores, agravados por la crisis climática, obviamente coincidieron para generar una tormenta de enorme poder destructivo. Al mismo tiempo, es importante considerar el diámetro de esta tormenta. Cuanto mayor sea el diámetro, más devastadora es. El diámetro de Ian fue absolutamente enorme, incluso mayor que el famoso Katrina o Andrew, por ejemplo. Causó una tremenda devastación en el sur de la Florida y fue menos de un quinto del diámetro de Ian. Ahora, escuchemos lo que dijo el presidente Biden al visitar Florida la semana pasada. No es necesario tener mucha imaginación para entender que todo fue hecho añicos por esta tormenta histórica, titánica e inimaginable. Hay que empezar de cero, tomará mucho tiempo, no semanas ni meses, tomará años para volver a restaurar el estado de Florida. Edwin, fíjate, pese al esfuerzo del gobierno de Estados Unidos, el presidente Joe Biden diciendo que demorará años restaurar Florida. ¿Qué debe hacer entonces la población que vive en esas zonas costeras, ¿no?, de alta densidad demográfica, tanto en Centroamérica como en Estados Unidos? Bienvenido.
Gracias, Gonzalo, por invitarme. Es una pregunta difícil, definitivamente, porque lo que ha ocurrido es que hemos empezado a habitar desde hace años áreas que no debían de haber sido habitables. Florida, por ejemplo, muchas de esas áreas originalmente eran pantanos que fueron drenados para luego construir. Entonces, realmente, en algunos casos lo que está ocurriendo es que la naturaleza está retomando lo que originalmente debía haber sido naturaleza. Obviamente, ahora es difícil decir, bueno, pues sálganse de ahí, porque ¿a dónde se van a ir? Y además va a ser muy caro hacer esas movilizaciones. Entonces, algunas ciudades están empezando a construir muros, están empezando a construir diques para protegerse, pero definitivamente en la medida en que los huracanes se hagan más intensos, incluso esas medidas de protección van a ser insuficientes. Qué dilema verdaderamente impresionante y triste, ¿no? Para muchas personas que viven en el área. Donaldo, tú también has estado en el ojo del huracán, pero obviamente en este caso en Centroamérica. ¿Qué te han dicho los damnificados? Bienvenido. Gonzalo, los damnificados han expresado su consternación porque muchos aún permanecen en los albergues que han habilitado los gobiernos de Centroamérica. Hay que mencionar que al menos 28 personas perdieron la vida por este ciclón tropical, pero la región siempre es vulnerable durante la temporada de ciclones y estas familias aún permanecen en los albergues porque los ríos no han recuperado su caudal y se registran aún deslizamientos en parte de Centroamérica. Los huracanes Ian y Julia han causado desplazamiento de miles de personas, pérdidas de puestos de trabajo, destrucción de cultivos, alteraciones en la cadena de suministros y pérdidas en inversiones inmobiliarias, según la Agencia de Manejo de Emergencias de Estados Unidos, FEMA. Bien, continúa con nosotros el doctor Edwin Castellanos de la Universidad del Valle en Guatemala, Javier Sierra, portavoz de Sierra Club, y también nuestros corresponsales en Florida, José Pernalete, y en Nicaragua y Costa Rica, Donaldo Hernández. Edwin, el impacto de estos fenómenos causa también una emergencia sanitaria, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando pueblos enteros son arrasados y destruidos por las aguas y los deslaves? ¿Qué hace esa población? ¿Cómo se reintegra a la sociedad y a la economía? Muy difícil, de verdad, Gonzalo. Imagínate que incluso en Estados Unidos, con todos los recursos económicos que tienen, el presidente está hablando de años de reconstrucción. Ahora imagínate aquí en Centroamérica, con gobiernos que son muy limitados en sus recursos, las poblaciones afectadas pueden pasar incluso décadas antes de recuperarse. Vemos el ejemplo de las comunidades que fueron afectadas por ETA y OTA hace 2 años, todavía están en una situación muy precaria. Entonces, definitivamente, estas comunidades necesitan ayuda externa, no solo de los gobiernos, sino también de organismos internacionales para lograr recuperarse. Ahora, Javier, ¿se puede revertir el cambio climático? Si es así, ¿cómo hacerlo? Bueno, tenemos que aceptar que algunos aspectos de la crisis climática son irreversibles. Llevamos décadas advirtiendo a los gobiernos y a la industria de combustibles sucios que esta va a ser la situación. Esto estaba... se veía venir, la potencia de estas tormentas no va a disminuir. Las comunidades más vulnerables, las que viven en hogares menos preparados para aguantar el embate de estos monstruos, son las que más sufren. Sí, hay que reconstruir, pero de manera equitativa, no solo en las áreas más ricas, sino en todas las zonas destruidas. Tenemos las soluciones para minorar la gravedad de la crisis climática, la progresiva y urgente eliminación de los combustibles fósiles. Estos tres son el petróleo, el gas y el carbón, son los combustibles que realmente alimentan y empeoran la crisis climática. Tenemos que sustituirlos por energía limpia y renovable como la eólica y la solar. Muy bien. Naciones Unidas ha hecho de la lucha contra el cambio climático una de sus columnas. Esto fue lo que dijo su secretario general, Antonio Guterres. A third of Pakistan flooded. Un tercio de Pakistán está inundado, Europa con el verano más caliente en 500 años, las Filipinas golpeadas, toda Cuba en penumbras, y aquí en Estados Unidos el huracán Ian nos ha recordado de manera brutal que ningún país ni ninguna economía es inmune a la crisis climática. Bien, Edwin, lo que tú y Javier han dicho y que lo repite Guterres, o lo dice Guterres, ningún país ni ninguna economía es inmune. Ahora,
pero ¿qué se puede hacer o qué puede hacer la sociedad civil para participar en la lucha contra la crisis climática? Bueno, ya lo decía Javier, por un lado tenemos que alejarnos de los combustibles fósiles y cada uno de nosotros podemos participar de esa iniciativa, incluso con los vehículos que conducimos, eventualmente movernos a vehículos más limpios como vehículos eléctricos, definitivamente será una ayuda. Pero en términos de enfrentar estas crisis también tenemos que estar preparados conociendo los riesgos a los cuales estamos siendo enfrentados. Dependiendo de dónde vivamos, los riesgos pueden ser de inundaciones, pueden ser de deslaves o de otra índole. Entonces, en la medida en que estemos informados, en esa medida podremos responder mejor. Claro. Ahora, José, ¿hay comunidades en Florida que están en este momento incomunicadas o continúan sin electricidad? ¿Cómo marcha la reparación, por cierto, sobre el puente hacia la isla Sanibel? Sí, Sanibel y Captiva son dos áreas en esta zona de impacto que en estos momentos tienen el tránsito restringido. El puente que colapsó fue parcialmente restituido con toneladas de materiales para tratar de sostener un poco lo que puede ser el equilibrio de la vía y garantizar el paso de los camiones que en estos momentos se están transitando. Para mediados de la próxima semana se espera la restitución restringida del paso de residentes hacia ese lugar de impacto. Sería la primera vez en la que estas personas residentes en esa zona de impacto se vayan a encontrar con las ruinas o con lo que poco que quedó en sus hogares. De resto, hay zonas como en Cabo Coral que todavía no tienen electricidad, Gonzalo. Donaldo, los nicaragüenses y la mayoría de los centroamericanos en realidad fueron golpeados en 2020 y en solo 2 semanas por 2 históricos huracanes, Iota y Eta, ¿no? Ahora, ¿cómo enfrentan los nicaragüenses a Julia si aún no se recuperan de los fenómenos del 2020? Gonzalo, esa es una pregunta que se hacen miles de damnificados por los huracanes Eta y Iota que provocaron más de 200 muertos y más de 4 millones de afectados por el paso de esos ciclones en octubre del año 2020. Y sobre todo es difícil para los gobiernos de Centroamérica porque es considerada la región más pobre del hemisferio occidental. Y las familias estaban en efecto en reconstrucción de sus viviendas por el impacto de esos huracanes. Y ya con el paso de Julia se vuelven a reiniciar una nueva construcción de sus residencias. Quiero mencionarte que el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, ya ha pedido a la comunidad internacional un urgente apoyo financiero para mitigar los efectos sociales, económicos y de infraestructura provocados por el ciclón Julia. Pero también ambientalistas nicaragüenses y de otras regiones de Centroamérica están llamando a las autoridades de cada gobierno a parar la deforestación en la región centroamericana, Gonzalo. Muy bien. Ahora, Javier, al hablar de huracanes desoladores, hay que mencionar, ¿no?, a Fiona y su impacto en Puerto Rico. Tanto Fiona como Ian son los huracanes que han causado daños billonarios, ¿no?, este año según datos oficiales. Fiona dejó sin electricidad a la isla, que por cierto no se ha recuperado aún del fenómeno. ¿Cuál, o más bien, cómo atenuar en el Caribe la devastación de estos fenómenos, Javier? Bueno, para generar la práctica totalidad de su electricidad, Puerto Rico tiene que importar combustibles fósiles, lo cual hace que la cuenta de la luz sea el doble de cara que el promedio en Estados Unidos y que lo haga la isla mucho más vulnerable al embate de estos grandes huracanes. Después de María, el gobierno puertorriqueño insistió en el vetusto sistema eléctrico construyendo más plantas de combustibles fósiles. Desde entonces, la isla ha tenido una oportunidad histórica de construir una red basada en la energía limpia, como las microredes de energía solar, que la convertiría sin duda alguna en un líder nacional en el desarrollo de tecnologías limpias y descentralizadas. Eso es fundamental para Puerto Rico, que beneficiarían además a todos los habitantes de la isla, no solamente a unos cuantos, y la prepararía para confrontar a la próxima Fiona. Fíjate que hay un ejemplo magnífico, que es el que ocurrió en el suroeste de Florida, al paso de Ian. Hay una comunidad llamada Buckle Ranch que sobrevivió casi sin rasguños
el embate del huracán. ¿Por qué? Porque depende exclusivamente de energía solar, está rodeada de humedales que detienen el embate de las mareas y además está alejada de la costa. Este es un buen ejemplo que quizá Puerto Rico debería considerar. Muy bien. Edwin, desde el punto de vista gubernamental, ¿cuáles planes o políticas deben ponerse en acción para proteger a los ciudadanos de la devastación causada por estos fenómenos? Javier, creo que perdimos a Edwin momentáneamente. Ahora sí, adelante Edwin. Mencionaba de que es importante que los gobiernos ya no busquen poblar regiones que sabemos que son vulnerables. Nos gusta vivir frente al mar porque es bonito esa vista del mar, pero sabemos de los problemas que estamos teniendo, no solo por los huracanes, sino por la subida del nivel del mar. También nos gusta vivir en áreas de montaña que muchas veces son de deslave. Entonces, realmente los ordenamientos territoriales deberían demostrar en dónde no debemos de construir y buscar que allí se mantenga lo más alejado posible las construcciones urbanas. Muy bien. Javier, ¿cómo se relacionan estos huracanes a la migración masiva de centroamericanos a Estados Unidos? ¿Crees que la crisis climática ha contribuido a la situación de emergencia migratoria aquí en Estados Unidos? Sí, sin lugar a dudas, y la evidencia lo demuestra. Honduras, El Salvador y Guatemala han sufrido devastadoras sequías, seguidas de ocasionales huracanes como Julio, como estabas tú mencionando antes. Ambos fenómenos están agravados por la crisis climática y están haciendo inviable la agricultura de subsistencia que mantiene a millones de personas. Tras el colapso de al menos 2 cosechas consecutivas a inundaciones devastadoras como las que estamos viendo ahora, estos agricultores solo ven una salida: emigrar hacia el norte. Según el Banco Mundial, el ascenso de las temperaturas y el clima extremo propios del calentamiento global van a forzar a casi 4 millones de centroamericanos a emigrar a Estados Unidos en las próximas décadas. Estos son, como te digo, son cifras refutables del Banco Mundial. Ahora, José, una de las grandes dudas es por qué miles de residentes de Florida no evacuaron a tiempo y enfrentaron la furia de Ian, en muchos casos de manera mortal. ¿Qué dicen las autoridades? Sí, precisamente existen varias razones. Una de ellas es la falta de acatamiento por parte de los residentes, quienes dudaban de que la contundencia de Ian se hiciera presente en lugares donde nunca se había sentido tal magnitud. Sin duda que esto también fue contradictorio al momento en que las autoridades, expertos del Centro Nacional de Huracanes advirtieron y dijeron que el agua pudiese llegar hacia lugares donde nunca se hubiese hecho presente. Esto acá ya comienza entonces la crítica hacia las autoridades locales, donde no atendieron la envergadura del cono de incertidumbre que dibujaba el trayecto de Ian. Incluso en la mayoría de los modelos proyectados por parte del Servicio Nacional de Huracanes, ellos allí dibujaban el trazo sobre el condado donde había hecho impacto, a pesar de que hubo un desplazamiento más hacia el sur y se esperaba más bien hacia el área de la bahía de Tampa, donde todos estábamos esperando se hubiese resultado el mayor impacto. Es allí donde fueron sorprendidos y muchas personas incluso reclaman de que la medida de advertencia se efectuó 24 horas después al momento en que era recomendable. Bien, Edwin, tus conclusiones sobre esta crisis climática. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? Desafortunadamente vamos hacia un aumento mayor de la temperatura y entre más aumente la temperatura, más extremo se va a hacer el clima, tanto de exceso de lluvia como de sequía. Entonces tenemos que revertir ese aumento de la temperatura, como ya se ha dicho, reduciendo las emisiones de los gases que están calentando el planeta. En el largo plazo, si no hacemos algo por dejar de usar petróleo, por dejar de usar carbón, la temperatura va a llegar a niveles tan altos que va a ser imposible adaptarnos a estos cambios. Ahora, Javier, tus conclusiones y sugerencias también, ¿no?, para evitar que el cambio climático siga devastando de la forma en que lo está haciendo en este momento.
Bueno, tengo que reiterar de nuevo, se ha mencionado varias veces en tu programa, Gonzalo, la medida más efectiva contra la crisis climática es la reducción drástica del consumo de combustibles sucios. La ciencia nos advierte que para 2030 hemos de reducir este consumo en un 45% y para 2050 eliminarlo por completo. En otras palabras, tenemos que dejar al menos 3/4 partes de las reservas de petróleo, gas y carbón en el subsuelo. Nos encontramos en una emergencia planetaria en la que las olas de calor, las sequías, las tormentas de inusitada potencia, como mencionado antes, se suceden con pasmosa frecuencia en todo el mundo. Para la posteridad estamos vigilando ni más ni menos que el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Tenemos que cumplir con las prescripciones de la ciencia, porque lo que nos estamos arriesgando ni más ni menos es el futuro de nuestra especie. Claro, muy bien. Y brevemente, Donaldo, las medidas que las autoridades, tanto en Costa Rica como en el resto de Centroamérica, están adaptando frente a nuevos fenómenos. Gonzalo, aún hay emergencia en buena parte de la región centroamericana. Por ejemplo, se han suspendido las clases en la mayoría de los países y también han alertado a la ciudadanía para que no se acerque a los ríos que se han desbordado para resguardar su vida, Gonzalo. Y bien, José, en Florida, muchas de las personas en Florida han dicho que no regresarán a un área que verdaderamente es propenso, obviamente, a la furia de los huracanes. Tu análisis sobre esto, más bien tu perspectiva sobre lo que se está sucediendo en Florida. Sin duda que a raíz de las recientes manifestaciones meteorológicas de impacto directo y contundente en Florida han generado cambios en las políticas de construcción, un antes y un después. Sin duda que Ian va a ser ese motor para modificar las adecuaciones necesarias y generar mayor resistencia en las áreas residenciales. Estimamos que allí es donde también vaya a haber un mayor impacto en la manera como se van a reconstruir esas zonas y también la afectación en los seguros y las garantías que puedan tener para estas construcciones. Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias a Javier Sierra de Sierra Club, al doctor Edwin Castellanos de la Universidad del Valle en Guatemala, a nuestros corresponsales que han sido testigos de excepción de estos fenómenos atmosféricos, José Pernalete y Donaldo Hernández. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.